Hola, muy buenas noches con todos los que están presentes, muy buenas noches con todos los que se están conectando a este en vivo, a esta tercera sesión de la nueva era del derecho penal. Muy buenas noches con todos los que están conectando. En esta oportunidad, continuando con nuestra tercera sesión, como le he venido mencionando, tenemos la presencia de una persona bastante erudita del tema, bastante conocedora del tema, y sin más preámbulo, para ya no hacerlos esperar más, estoy completamente seguro de que están ansiosos por escuchar la ponencia de hoy, le doy pase, bueno, sin antes presentarme para aquellos que no me conocen, mi nombre es José Arturo Matos, director de la Casa de Estudio de Ciencias Penales Última Ratio, y para esto le doy el pase al director adjunto, a mi hermano, mi amigo Renzo Vázquez Villacorta. Por favor, Rencito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Se me escucha? Todo bien, hermano. Muy bien. Continúa. Muchas gracias, Arturo. Bueno, mi nombre es Renzo Vázquez Villacorta, soy director adjunto de Última Ratio y secretario general de la Asociación Civil Suntur Legal. En esta ocasión, y tal y como mencionaba Arturo, bueno, sean bienvenidos nuevamente a esta tercera sesión del ciclo de conferencias magistrales de la nueva era del derecho penal, ¿no? Este ciclo de conferencias donde estamos dando luces o posiciones con respecto a cuál es el futuro de esta especialización, de esta materia tan bonita, tan interesante que es el derecho penal. Y en esta ocasión tenemos la presencia de una invitada extranjera, la cual nos va a hablar de un tema muy interesante, que es sobre el grooming y distribución de imágenes de abuso y sexual infantil con respecto a temas relacionados. Rencito, tu micro, por favor. Renzo, tu micro. Hola, Renzo, ¿estás ahí? Hola, hola. ¿Estás ahí? Sí, perfecto. Se te había apagado el micro, por favor, continúa. Sí, hubo un tema con la silenciada. Pero bueno, para recapitular, muy buenas noches a todos. En esta oportunidad pues tenemos a la doctora Federica Morisi, que ahora la va a presentar Arturo, que va a hablar sobre el tema de grooming y distribución de imágenes de abuso sexual infantil relacionado con los delitos informáticos en este ciclo de conferencias magistrales de la nueva era del derecho penal. Ahora sí, vamos a presentar a nuestra ponente, Arturo. Bien, perfecto. Efectivamente, como ha mencionado en su momento, estimado Renzo, tenemos la presencia de una invitada bastante especial, una invitada de Ciudad de Chile, por ser específico, una invitada de nuestra hermana país, de nuestro país hermano, y nos da una visión distinta, pues no una visión importante, una visión, una perspectiva desde el lado internacional, y yo creo que va a ser bastante enriquecedor escucharla el día de hoy. Federica Morisi, quien es la ponente, nos va a hablar sobre el grooming y distribución de imágenes de abuso sexual infantil. Federica es fundadora y docente de Estudiantes Digitales. Es miembro del grupo Jóvenes América en Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU. Es miembro investigador en el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad y tiene estudios de especialización en cibercrimen y evidencia digital por la Universidad de Champagnat, Argentina. Sin más preámbulo, Federica, por favor, te pongo en host para que puedas compartir tu presentación que me mencionaste. Estupendo. Y ya estás. El escenario es todo tuyo. Bienvenida. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer esta instancia, quiero agradecer a la Casa de Estudios Penales Última Ratio y a la Universidad Privada del Norte de Lima, Perú, por esta gran invitación y este ciclo de conversatorios que comparto con profesionales que realmente admiro mucho, así que es un honor para mí estar hoy acá. Y también buenas noches a todos los presentes, sé que hay gente tanto de Perú como de Argentina, Chile, quizá otro país. Así que bueno, darles las bienvenidas a todos y espero que esto sea
muy nutritivo y enriquecedor. Bueno, voy a checar, ahí está. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de dos delitos que son cometidos a través de Internet y son delitos que efectivamente atentan contra los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Es el grooming y la distribución de imágenes de abuso sexual infantil. El grooming es un delito que probablemente han escuchado mucho porque es un delito que está tipificado recientemente en nuestras legislaciones, ¿sí? Y la distribución de imágenes de abuso sexual infantil, quizá la han escuchado como pornografía infantil también, así que les anuncio esto para que se familiaricen con el término, pero a lo largo de esta conferencia espero hacerles entender por qué ese término debería estar en desuso. Perfecto. Bueno, antes que empezar a analizar cada uno de estos delitos, hay que hacer una breve introducción al respecto, ¿sí? Y hay que centrarnos en el contexto, ¿sí? ¿Y cuál es el contexto del que hablo? Bueno, este contexto es el impacto de los avances tecnológicos, ¿sí? Tanto los avances tecnológicos como las nuevas que han surgido estos últimos 20 años han sido de gran utilidad para las personas, ¿sí? Ha sido un avance verdaderamente asombroso y útil para la mayoría de las personas en la mayoría de los aspectos de nuestras vidas, ¿sí? Estos avances tecnológicos, estas nuevas tecnologías, nos han brindado herramientas y a través de esas herramientas nos han brindado oportunidades positivas y significativas, ¿sí? Bueno, si no fuera por eso, hoy no estaríamos reunidos acá teniendo una conversación a distancia desde Santiago hacia Perú. Así que imagínense lo útil que son las tecnologías y lo útil que van a ser también en un futuro para todos nosotros, ¿sí? Sin embargo, este cuento es muy lindo, es una historia preciosa, pero lamentablemente tiene una doble cara, ¿sí? Una cara un poco oscura, que se trata de las personas que utilizan estos avances tecnológicos, estas tecnologías, ¿sí? Para cometer crímenes, ¿sí? Son personas que utilizan esto en vez de como una oportunidad positiva, como una oportunidad para delinquir, con malas intenciones, ¿sí? Y justamente a esto nos vamos a referir ahora, ¿sí? Los ciberdelincuentes o los delincuentes en general usan el Internet y las nuevas tecnologías como una oportunidad, ¿sí? Los delincuentes que cometen crímenes contra los niños, niñas y adolescentes se han dado cuenta de que estas tecnologías tienen la capacidad de hacer múltiples cosas que van a ayudarlos a cometer su propósito, ¿sí? Por ejemplo, pueden producir imágenes sexuales. Es más fácil producir imágenes sexuales a los menores de edad, ¿sí? Con dispositivos electrónicos, ¿sí? Es mucho más factible comercializar y compartir imágenes de sus víctimas, ¿sí? Debido a la masividad que tiene el Internet, ¿sí? Pueden organizar, mantener, incrementar el daño de sus colecciones de material de abuso sexual infantil, o también llamado pornografía infantil, ¿sí? Pueden contactar con menores de edad muy fácilmente, ¿sí? Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? A la hora de abordar estos delitos, ¿sí? ¿Cómo impacta el Internet? ¿Sí? Porque el Internet ha permitido que estos crímenes, ¿sí? No solo sean más fáciles de cometer y impliquen menos costo, ¿sí? Sino que también se tenga menos riesgo por parte del delincuente, porque el Internet favorece el anonimato, ¿sí? Y que favorezca el anonimato es una oportunidad bastante factible que aprovecha el delincuente para usar estas tecnologías, ¿sí? Es más rentable, ¿sí? Por esto mismo que les hablé de la masividad, y no están limitados por fronteras geográficas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quizá el delincuente sin estas tecnologías, sin el Internet, ¿sí? Pudiera cometer crímenes en el lugar donde se encuentre y en sus cercanías, ¿sí? Pero el delincuente teniendo Internet puede cometer crímenes en cualquier parte del mundo, ¿sí? Y con una cantidad masiva de niños, ¿sí? Entonces puedes estar en Perú y estar cometiendo un crimen atentando contra un niño en Estados Unidos, por ejemplo, y sería totalmente factible, ¿sí? Con un clic es posible. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Estos dos delitos, el grooming y la distribución de imágenes de abuso sexual infantil,
son una grave violación a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Son un tema bastante complejo, ¿sí? Y merece ser tratado, ¿sí? Merece ser tratado, abordado, no solamente por nosotros, los profesionales, los estudiantes, sino también por los países, ¿sí? Por los países que tienen que hacer esfuerzos integrales e intersectoriales, ¿sí? Para poder efectivamente utilizar herramientas útiles y poder combatir este crimen, ¿sí? No solamente basta con legislar, sino hacer de esa ley una herramienta útil, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver exactamente a qué nos estamos refiriendo con cada uno de estos delitos. ¿Puedo pasar? A ver. Ahí está, perfecto. Ahí está. Bueno, vamos a hablar de grooming, vamos a dar una noción. Me gustó para esta noción dar un concepto de Argentina cibersegura que está bastante completo, así que lo vamos a analizar, ¿sí? ¿Hay alguien que no tiene el micrófono silenciado? No sé si les podría pedir que silencien los micrófonos, por favor. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces vamos a decir este concepto de grooming de Argentina cibersegura que me pareció bastante completo y bastante entendible también, ¿sí? El grooming consiste en acciones deliberadamente emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un menor de edad, al crearse una conexión emocional con él mismo, con el fin de disminuir las inhibiciones del niño y poder abusar sexualmente de él, ¿sí? A su vez, este delito también puede estar vinculado al delito de corrupción de menores, abuso sexual en general, cualquier abuso sexual, delito de pornografía infantil, incluso la trata de personas, ¿sí? Este delito es como el delito preparatorio de otros delitos que pueden llegar a venir, ¿sí? Porque ahora vamos a ver un poquito más adelante que este acosador de menores siempre va a ser un fin o sea, va a tener connotación sexual, ¿sí? Es un fin sexual. Puede ser cometido este crimen básicamente por cualquier medio de referencia al uso de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones y cualquier otra tecnología de transmisión de datos, ¿sí? Son ejemplos las redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto, llamadas, juegos en línea, que lamentablemente en los juegos en línea ha aumentado mucho el grooming, mucho. Y entonces, bueno, ahí podemos ver claros ejemplos de lugares, digamos, medios por los que se puede llevar a cabo este crimen, ¿sí? Por lo que el sujeto actúa a víctima. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de cómo es este mecanismo, ¿sí? Cómo se lleva a cabo el grooming. Bueno, es un vínculo de confianza, ¿sí? Control emocional con el menor, basado en manipulaciones, ¿sí? Y en engaños, con el objetivo de obtener el contenido sexual del menor y en muchos casos en efectivamente concretar un encuentro con el menor, ¿sí? Para este fin, el groomer puede ser el acosador de menores también, o el sujeto activo de este delito, el objetivo de obtener poder social, más que nada concentrado en encontrar un punto débil del cual aprovecharse, ¿sí? Entonces, en general, se da en niños que tienen poca o casi supervisión en cuanto a su uso en el Internet, ¿sí? En general dispuestos a compartir material, tanto de charlas o de lo que sea con otras personas porque simplemente confían en estar así y porque por lo general ese niño, niña o adolescente cree que la persona que está del otro lado de la pantalla, ¿sí? Es un amiguito, una amiguita, ¿sí? O alguien de su misma edad. No siempre, pero generalmente es así, ¿sí? Y las consecuencias de este crimen, vamos a ver ahora cuando analicemos los tipos que tiene consecuencias penales, obviamente es un delito, ¿sí? Pero en cuanto al sujeto pasivo de este delito, que es la víctima, el niño, niña o adolescente, hay un impacto negativo importante, ¿sí?
a menudo le causa traumas psicológicos perdurables, ¿sí? Como consecuencia de la manipulación que se ejerció, que es la que hablamos recién, y eventualmente también podría causar impactos negativos sobre su privacidad, ¿sí? En caso de que existan contenidos sexuales íntimos, ¿sí? Y estos contenidos sean publicados, ¿sí? Que esto puede pasar, puede existir o no. Y si el encuentro efectivamente se concreta entre este sujeto activo y el menor, pueden ocurrir consecuencias físicas e incluso un abuso sexual, ¿sí? Entonces, miren las consecuencias gravísimas que tiene este delito para la niñez y lo importante que es combatirlo, entenderlo y educar al respecto. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los caracteres de este delito. En primer lugar, el inicio de una relación, ¿sí? Que es el contacto con el menor, ¿sí? Para generar esa relación de confianza, ¿sí? Y por lo general, como les conté, se hace desde un perfil falso, ¿sí? Quizá la persona cree que está hablando con alguien de su misma edad, o con alguien, qué sé yo, un año mayor, o que es un amiguito, ¿sí? No siempre es esto, no siempre es un perfil falso, pero generalmente en esta primera etapa de inicio de una relación, esta persona, el groomer, intenta contactar al menor, ¿sí? Y efectivamente lo contacta y empieza a iniciar esta relación para poder ganarse su confianza y posteriormente generar otras conductas, ¿sí? Después está esta fase que es la supuesta amistad, ¿sí? Ya se generó el inicio de esta relación y ahora empiezan a existir confesiones personales e íntimas entre el acosador y el menor, ¿sí? Lo que le permite al acosador consolidar la confianza e investigar sobre la vida y las costumbres del menor, ¿sí? Entonces ya en esta etapa ya inició la relación y estamos en presencia de el sujeto activo queriéndose ganar la confianza del menor y efectivamente sacando datos, recolectando todos los datos posibles acerca del mismo, ¿sí? Y después está este componente que es tan importante, que es el componente sexual, ¿sí? Es un componente que está presente, ¿sí? Y va a estar presente en todo momento, ¿sí? El objetivo final de este delito, ¿sí? Este contacto, es de carácter sexual, ¿sí? Entonces, comprende la descripción de términos sexuales y el pedido por parte del acosador de la realización de actos sexuales por parte del menor, ¿sí? Por ejemplo, que se llamen por videollamada, fotografías, videos, etc., ¿sí? Y una vez que esta persona consiguió este material sensible del menor, pueden llegar a existir amenazas, chantaje, extorsión, manipulaciones, etc., para lograr sus objetivos, ¿sí? A ver. Quiero pasar en un minutito. Ahí está. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver un poquito de los antecedentes internacionales, ¿sí? de estos dos delitos, para después ir de lleno a lo que tipifica, digamos, cada país, ¿sí? A lo que tiene en el Código Penal cada país. Vamos a analizar Perú, Argentina y Chile para brindar una perspectiva comparada, ¿sí? Los antecedentes son la Convención de Budapest de Cibercrimen del año 2001, el artículo 9 concretamente, del cual entre muchos otros estados son parte Perú, Argentina y Chile, ¿sí? Este convenio es muy importante y es una base fundamental internacional del cibercrimen, ¿sí? Yo recomiendo que las personas que quizá no están tan interiorizadas, ¿sí? con este convenio, se dediquen o no al cibercrimen, tienen que estar en conocimiento de que existe esto, porque brinda herramientas muy importantes, ¿sí? El artículo 9 en concreto habla de la producción, el ofrecimiento, adquisición, difusión o posesión de pornografía infantil por un medio informático, ¿sí? Entonces ahí tenemos un antecedente bastante relevante. Y otro antecedente, yo me animaría a decir el antecedente más importante en la legislación comparada, es el convenio del Consejo de Europa para la protección de niños contra la explotación sexual, ¿sí? Concretamente el artículo 23, 20 y 18 son bastante. Y ahora les voy a leer el 23 y van a encontrar una similitud en esta primera palabra con el derecho de Perú, que lo vamos a analizar en un ratito, ¿sí? Que dice, proposiciones a niños con fines sexuales, ¿sí? Básicamente, para tipificar como delito el hecho de que un adulto, sujeto activo, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, el medio, proponga un encuentro a un niño
que no haya alcanzado la edad fijada, ¿sí? Y ahora viene este otro componente que lo vamos a ver también en cada legislación interna, ¿sí? Con el propósito de cometer contra él cualquiera de los delitos tipificados en el artículo 18 o el 20, ¿sí? Entonces, miren lo importante que es, que menciona el sujeto activo, el pasivo, el medio, ¿sí? Y más que nada el propósito, y este propósito es cometer contra el menor cualquiera de los delitos tipificados abajo, que sería abuso sexual o delitos relativos a la pornografía infantil, ¿sí? Ahí se los copié, se los dejé por si los quieren leer a los otros dos artículos, pero ahí ven que este es un antecedente fundamental, y ahora van a entender cuando veamos la legislación interna por qué. Bien. Bueno, ahora vamos a ver en concreto cómo es la legislación interna de la que tanto hablamos, ¿sí? En Argentina tenemos el artículo 131, ¿sí? Que ha sido objeto de múltiples debates, si hay algún argentino acá debe saberlo. Será reprimido con prisión, ¿sí? El que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare, verbo típico, a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma, ¿sí? Entonces, acá tenemos un tipo que es bastante amplio, ¿sí? Porque no nos establece, no nos hace diferencia entre la edad de la víctima, ¿sí? Simplemente nos dice que tiene que ser un menor de edad, ¿sí? Entonces, eso ha sido criticado y van a ver que en los próximos artículos que vamos a analizar sí distingue edades, ¿sí? Y también el verbo típico es contactar, ¿sí? El mero contacto, ¿sí? Entonces, en base a eso se han prestado distintas discusiones en decir si efectivamente está bien que el mero contacto configure un delito, que sería un delito como de peligro, que si eso es correcto o no, pero efectivamente por la gravedad. Bueno, ahora vamos a ver cómo es en Perú, ya que tenemos tanta gente analizar lo siguiente, ¿sí? Por un lado, la ley 30.096, su artículo 5, y por otro lado tenemos el artículo 133, modificado recientemente, de razonar parecida posiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos, ¿sí? ¿Y de qué se trata esto? Bueno, el que a través de internet u otro medio análogo, ¿sí?, contacta con un menor de 14 para solicitar o obtener material pornográfico de él o llevar a cabo actividades sexuales, va a ser reprimido con pena privativa de la libertad, ¿sí?, de 4 a 8 años y además inhabilitación, ¿sí? Ahora, cuando la víctima tiene entre 14 y 18 años, además tiene que mediar engaño, ¿sí? Y la pena privativa de libertad también va a estar con inhabilitación, ¿sí? Entonces, tenemos este artículo para el supuesto de que este contacto ocurra por internet u otro medio análogo, ¿sí? Está bueno porque el tipo acá, poniendo otro medio análogo, deja abierto a la posibilidad de que surjan otros medios, ¿sí?, y no cerrarse solamente en los que existen. Quizá puedan existir otros en otro momento, y si es análogo a internet, entonces va a estar incluido ahí, ¿sí? También está muy bueno que haga diferencia entre las edades, ¿vieron? Es bastante importante, y que haga referencia al engaño cuando sea entre 14 y 18, ¿sí? Me parece fundamental y me parece que es un tipo muy completo, ¿sí? Y por otro lado, Perú tiene este artículo 183b, que habla de el que contacta, también contacta, ¿sí? En ambos es contacta, para que les quede claro eso, igual que en Argentina, con un menor de 14 años para solicitar u obtener de él material pornográfico o para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual, ¿sí?, con él o con un tercero. También es reprimido con pena privativa de libertad, pero en este caso la pena es un poquito más elevada, ¿sí? Es un poquito más elevada. Y esta fue parte de la reforma que se hizo en el 2019, ¿sí? Este es el supuesto de que efectivamente ocurra, pero en persona, ese contacto, ¿sí? Entonces, tenemos estas dos alternativas. Creo que Perú es bastante completo en ese sentido, ¿sí? Hay herramientas bastante buenas para hacer frente a este fenómeno. Y después tenemos el caso de Chile,
que en Chile no califica como grooming en sí, ¿sí? No está tipificado como grooming, ¿sí? Sino que se hace a través de la figura del abuso sexual impropio, ¿sí? Y este tipo van a ver que es un poquito más distinto a lo que venimos viendo, ¿sí? ¿Qué dice el tipo este? Bueno, si para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, determinare, vieron que cambia ahí, a una persona menor de 14 años a realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro, o a enviar, entregar, exhibir imágenes o grabaciones de su persona o de otro menor, con significación sexual también, la pena será de prisión, eso es lo que nosotros le llamamos prisión, ¿sí? O pena privativa de la libertad, ¿sí? Ahora, después, ¿quién realiza alguna de las conductas descritas en los incisos anteriores con una persona menor de edad pero mayor de 14 años, ¿sí? Tiene que mediar también fuerza, intimidación, engaño o cuando se abusa de alguna situación particular de la víctima o amenazas, ¿sí? Entonces vemos que acá también el tipo hace diferencia de edades, ¿sí? Que eso también es bastante importante, ¿sí? Y ahora estas dos frases que vienen las considero bastante relevantes, ¿sí? La primera dice que las penas señaladas en este artículo, en el que acabamos de leer, se aplicarán también cuando los delitos descritos en él sean cometidos a distancia mediante cualquier medio electrónico, ¿sí? Eso es lo que nos faltaba quizá que en los otros artículos mencioné al principio, bueno, acá lo tenemos al final, pero de todas maneras está. Entonces, esto es lo importante, ¿sí? Y algo fundamental también es que la pena se va a aplicar si el autor falsea su identidad o edad, ¿sí? Que pasa muy seguido en estos casos. Entonces, tenemos dos herramientas bastante importantes, aunque ven que el tipo es diferente, está de otra manera redactado, pero de todas maneras es bastante útil también, ¿sí? Bueno, perfecto. Antes de pasar al otro tema, hacer unas pequeñas aclaraciones con respecto a este delito, como para cerrarlo en lo que es el código penal, ¿sí? Bueno, tenemos acá la perspectiva comparada, con esto podemos ver quizás lo que le falta a un país, lo que está mejor de uno que de otro, y así podemos un poco también sumarle a lo que le falte, lo que creemos que le falte a nuestro país, ¿sí? Entonces está bastante bueno ver perspectivas comparadas, ¿sí? El bien jurídico protegido es la indemnidad sexual del menor, ¿sí? Pueden ver que distintos autores se pronuncian al respecto, ¿sí? Pero ese es el bien jurídico protegido general, aunque algún autor puede decir otra cosa, ¿sí? Pero lo que queremos hacer es proteger al menor, ¿sí? Proteger a la minoridad, a los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Porque este es un delito gravísimo cometido contra ellos, ¿sí? Obviamente que es un delito doloso, ¿sí? Y a este dolo se le agrega este elemento adicional, que es la intención de abusar sexualmente del menor o de cometer algún delito contra la integridad sexual del menor, ¿sí? Porque el mero contacto con el menor o si vos solamente falseas tu identidad, no es motivo suficiente para imputarte este delito, ¿sí? Además tiene que existir este otro componente que es muy importante, ¿sí? Si no existe, la conducta es atípica. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar al otro tema, que es la distribución de imágenes de abuso sexual infantil, ¿sí? Bueno, esto seguro lo han escuchado también como pornografía infantil. De hecho, en los artículos que leímos, tanto internacionales como los que vamos a leer ahora, menciona pornografía infantil, ¿sí? Yo les propongo, como muchos otros profesionales del ámbito que también lo plantean así, que no le digamos más pornografía infantil, ¿sí? Porque este nombre de pornografía infantil, ¿cómo explicarte lo mal que está? La pornografía es un arte voluntario, consentido, un arte cinematográfico, ¿sí? Que muchas personas efectivamente lo usan de trabajo, ¿sí? Es trabajo de muchas personas, ¿sí? Pero este arte presume consentimiento y voluntad, ¿sí? En este caso, las imágenes de un niño, niña o adolescente siendo abusado o explotado, ¿sí? No podemos seguir hablando de pornografía porque no hay consentimiento, ¿sí? Acá están abusando de un niño o explotando a un niño. Entonces, eso está manifestado en este contenido, que puede ser una imagen, un video o cualquier tipo de contenido,
Entonces no podemos seguir hablando de pornografía infantil, ¿sí? Porque también le sacamos un poco la responsabilidad a la persona que lo está explotando o abusando y se la damos al niño. Entonces, propongo que por favor dejemos de utilizar esta frase, ¿sí? la saquemos de contexto, y si la ven qué sé yo, en instrumentos internacionales, también fíjense el año, ¿sí? Porque antes estaba correcto hablar de eso porque no se había planteado esta situación, ¿sí? Fue hace bastante tiempo, por ejemplo, no sé, el convenio de Budapest, ¿sí? Entonces yo creo que ese concepto va a ser reformulado en cuanto se pueda, ¿sí? Pero más o menos todos somos uniformes pensando en que se debería cambiar la conceptualización, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a dar una noción de lo que sería este delito, ¿sí? Acá saqué un concepto de un protocolo que les voy a hacer referencia enseguida. Es un protocolo bastante importante que ha servido, digamos, a todos los países, ¿sí? Es un protocolo facultativo internacional que le ha servido a todos los países para tratar este tema, ¿sí? En el artículo 2, inciso C, este protocolo dice: por pornografía infantil se entiende toda representación por cualquier medio de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales, ¿sí? Entonces es un concepto completo que nos da este protocolo y yo considero que se entiende bastante bien, ¿sí? Y después, no solamente hay que analizar el concepto de este fenómeno, sino también cuál es la importancia, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con este fenómeno en este momento, ¿sí? Entonces, bueno, acá cité al Interpol porque me parece que es un organismo igual bastante, digamos, comprometido con este tema, ¿sí? Según Interpol, la explotación sexual infantil en todas sus manifestaciones es una grave violación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? A su integridad sexual y a su normal desarrollo, ¿sí? La pornografía infantil y el grooming, que es lo que vimos recién, es una de sus expresiones, ¿sí? Son dos expresiones de esta explotación sexual infantil, ¿sí? En este caso en línea. Y el Internet ha presentado nuevos desafíos, tanto en la investigación del crimen, como también ha provocado, lamentablemente, un amplio aumento de su producción y distribución, ¿sí? Y a esto quiero aclarar y agregarle que el hecho de la pandemia por COVID-19, ¿sí? También estadísticamente ha como empeorado la situación de este crimen, ¿sí? Ha habido aumento de los casos en los que se ha manifestado este crimen, ¿sí? Lamentablemente. Entonces, bueno, es importante que, como les dije, avancemos como profesionales, avance la legislación, ¿sí? Avance todo, porque ¿qué pasa? El Internet avanza muy rápido, ¿sí? Y es obvio que los países en sus legislaciones nunca van a estar codo a codo con el Internet, porque avanza demasiado rápido, ¿sí? Pero tenemos que intentar acercarnos, ¿sí? Acercarnos para estar por lo menos a la par y poder tener herramientas verdaderamente útiles para luchar contra estos crímenes que realmente son muy graves, ¿sí? Bueno, Génesis. Si me paro un poquito es porque estoy admitiendo a algunas personas. Bueno, en primer lugar, la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Que seguramente lo han escuchado porque es una convención igual bastante antigua, ¿sí? Que esta convención nace por la necesidad de brindar una protección especial a la niñez y sienta bases internacionales al respecto, ¿sí? Concretamente, en el artículo 1.11.21 y del 32 al 36, regula la necesidad de que los estados amplíen sus medidas para proteger a los menores de edad, ¿sí? Entonces, también esto es un poco de lo que yo les estoy hablando, ¿sí? Estos son esfuerzos de los estados, efectivamente, por aumentar estas medidas, ¿sí? Por otro lado, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Ahora ven que este mismo nombre ya no se está hablando de utilización de los niños en la pornografía, ¿sí? Y no de pornografía infantil. Entonces, esta frase, de todas maneras, representa conciencia al respecto, ¿sí? Y después, obviamente, el convenio de Budapest, ¿sí? El convenio del que les hablé anteriormente, concretamente en su artículo 9, ¿sí?
Este convenio, como les dije, es la base del cibercrimen a nivel internacional, entonces sienta bases muy importantes, ¿sí? Realmente lo considero un instrumento fundamental. Bueno, y ahora vamos a ver, como vimos recién, cómo es en Argentina, en Chile y en Perú, ¿sí? Bueno, acá Argentina tiene un tipo más completo, ¿sí? Bastante completo, que a mi punto de vista sirve bastante, ¿sí? Tiene de todo y está bastante bueno, ¿sí? Va a ser reprimido con prisión, ¿sí? Presten atención a la cantidad de verbos típicos que hay. El que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, todos esos verbos típicos, por cualquier medio, incluyendo medios informáticos, toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines sexuales, al igual que el que organizara espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en las que participen los menores de edad, ¿sí? Antes de seguir leyendo para abajo, que también hay algunos puntos interesantes, quiero hacer hincapié en la cantidad de verbos típicos que hay, ¿sí? Es decir, se sanciona a todo el eslabón, ¿sí? Desde al primero que se le ocurrió cometer este crimen hasta el último, ¿sí? Toda la cadena de personas. Entonces miren lo importante que es tener toda esta cantidad de verbos típicos, ¿sí? Y a esta cantidad de verbos típicos, que es bastante, no era suficiente, así que se le agregó la simple tenencia, ¿sí? La simple tenencia, con un pero, ¿sí? La simple tenencia a sabiendas que se tiene ese material, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el tipo? El que a sabiendas tuviera en su poder representaciones de las descritas en el párrafo anterior, ¿sí? Entonces, sabiendas es una herramienta también muy útil, ¿sí? Y ha sido, por lo general, es un caso que te ponen en los casos prácticos, ¿sí? Cuando estás aprendiendo esto, porque hay personas que efectivamente tienen, pero no sabían, ¿sí? Y puede pasar, ¿sí? Entonces, tenés que estar en conocimiento de eso, tenés que saber que lo tenés, ¿sí? Y ahora esta pena se agrava, ¿sí? La simple tenencia, pero con fines de distribución o comercialización, ¿sí? Entonces, sabés que tenés el material y además lo querés distribuir y comercializar, ¿sí? Entonces, ahí se agrava la pena, ¿sí? Y bueno, el agravante general de este artículo es cuando la víctima fuera menor de 13 años, ¿sí? Entonces, ven, es un artículo bastante completo. Bueno, en Perú también es un agravante bastante completo y tiene algunos puntos que destaco bastante. ¿Qué dice este artículo? Que es el 183A. ¿Qué dice? El que posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa, publicita, importa o exporta por cualquier medio objetos, libros, escritos, imágenes, videos o audios, o realiza espectáculos en vivo de carácter sexual en los menores de 18 años de edad, va a ser sancionado con pena privativa. Entonces ven también la cantidad de verbos típicos que hay, de todo, ¿sí? En cuanto a los medios, también. Entonces, esto nos da herramientas muy útiles, ¿sí? Es bastante bueno porque, como les dije, se sanciona todo. Perfecto. La pena se va a agravar cuando la víctima tenga menos de 14 años de edad. Y el segundo agravante es algo que me resultó curioso a la hora de estudiarlo, que me pareció muy interesante, ¿sí? El material se difunda a través de cualquier tecnología o cualquier medio que genere difusión masiva. Miren lo importante, miren esta herramienta fundamental, adjudica a la víctima en un medio masivo. Imagínense, la magnitud del daño no se va, pero este agravante es esencial, ¿sí? Es esencial. Es bastante importante, realmente. En esto realmente aplaudo al Perú. Y después, el agente actúe como un miembro o integrante de una banda o organización criminal, ¿sí? También un artículo bastante completo, muy completo. Y ahora vamos a ver en Chile qué es lo que está pasando. Son dos artículos. El primer artículo es parte de lo que ya leímos, ¿sí?
está el mismo que este delito de abuso sexual impropio, donde metemos el grooming, ¿sí? Que es el artículo 366, y después tenemos otro trabajo que ha sido añadido por una ley recientemente. ¿Qué dice el 366? El que parte del pornográfico, cualquiera sea su soporte, interpretación amplia, en colaboración hubieran sido utilizados menores de 18 años de edad, ¿sí? Va a ser sancionado con pena de presidio, ¿sí? Y después tenemos el 374 bis, que ahí sí también es amplio con respecto a la cantidad de verbos típicos, ¿sí? El que comercializare, importare, bueno, acá es exporte, no exportare como en Argentina. Distribuya, difunda o exhiba material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años de edad, ¿sí? Y después también hay otro punto interesante: adquiere o almacene material pornográfico, cualquiera sea su soporte también, cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad, ¿sí? Entonces, esto también está bueno. Si adquirís o almacenás el material, tenés que hacer de una forma maliciosa, ¿sí? Entonces, esto está bueno, es parecido de las sabiendas, ¿sí? Pero bueno, en este caso el legislador le quiso poner malicioso y igual está interesante. Y bueno, realmente creo, no sé cuánto tiempo llevamos, pero me parece que ya llevamos bastante tiempo, no quiero exceder. Simplemente quiero poner en la mesa algunos temas que son importantes, ¿sí? Que sería bueno debatir. Si a alguno le interesa, lo puede preguntar en las preguntas y lo charlamos, ¿sí? En concreto sobre la distribución de material de abuso sexual infantil, cuál es la responsabilidad de los ISP, ¿sí? De los proveedores de Internet. ¿Son responsables por el contenido o no son responsables? ¿Deberían tener ese deber de vigilar o prevalece la privacidad de las personas, ¿sí? Y si son responsables, ¿desde cuándo son responsables? Bueno, es un tema a plantear que estaría bueno, es objeto de debate, ¿sí? Y como les dije, la necesidad del cambio de terminología pornografía infantil, que ya se los manifesté, pero de todas maneras hay opiniones al respecto, así que también lo pongo sobre la mesa. Y sobre el grooming, bueno, más que nada, consejos para preservar la evidencia digital, ¿sí? Tanto una persona como padre o madre, o tanto como un abogado que puede recomendar, qué se hace de la fiscalía, ¿sí? ¿Qué puede plantear una defensa de grooming también, ¿sí? Bueno, cualquier cosa que necesiten preguntar, o si quieren hablar de esos temas o de otros, lo que sea, pueden preguntarme. Así que, bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Perfecto, Federica. Genial, muy buena exposición. Felicitaciones, muy claro y bastante conciso. Te agradecería que me puedas devolver, por favor, el host. Ah, ya estoy. Perfecto. Gracias. Hay algunas preguntas que tenemos justo en la caja de comentarios del Facebook. Sin embargo, por sistema de protocolo y formalidad, vamos a dar el pase al director adjunto, Renzo Vázquez. Él tiene algunos comentarios y preguntas también que quisiera darte para trasladarte, para poder absorberlas y poder precisar algunos temas. Por favor, Rencito. Claro, gracias Arturo. Excelente ponencia, Federica, muy interesante sobre todo el tema del derecho comparado. Mi pregunta es relacionada a lo siguiente, verás, en esta parte de la comparación de legislaciones, algo que he notado es que en el caso peruano, la legislación peruana hace bastante hincapié en lo que es el rango de edades, ¿no? Es decir, cuando ya es, por ejemplo, menor de 10 años o de 7 entre 10 años, dependiendo de los tipos penales relacionados con menores de edad, ya se agrava la pena, e incluso cuando ya es mayor de 14 años y hay un consentimiento expreso, ya no se configuraría incluso el tipo penal, ¿no? Ya hay jurisprudencia al respecto, ¿no? Sobre casos en los cuales menores han compartido, ¿no? Material íntimo, ¿no? Y con mayores de edad que después se descubriría, ¿no? Que fueran sus parejas, ¿no? Que pasan en algunos lugares. Entonces, no se configura el tipo penal, ¿no? En ese punto, he notado de que en mucha legislación internacional o comparada, basta con que sea menor de edad, ¿no? De acuerdo a las normas, ¿no? Que ponen la mayoría, ¿no? La mayoría de edad. Entonces, ¿crees de que estas agravantes y esos eximentes con respecto a el rango de edad del menor, ¿no?
para que éste pueda decidir, ¿no? Son importantes que todas las legislaciones deben tener una regulación con el tema de los rangos de edades, y si a tu criterio se entiende que a partir de 14 años ya se podría tener, ¿no? Esta madurez suficiente para poder decidir, ¿no? Sobre este tipo de materiales, ¿no? No sé si tienes algún comentario al respecto. Bueno, en primer lugar, decir que Argentina, lo que es el grooming, por ejemplo, que no tiene diferencias de edad, ¿no? Ha sido muy criticado porque, digamos, chocan varias normas, ¿sí? A partir de los 13 años una persona podría consentir, digamos, una relación sexual, entonces, ¿por qué no puede, o sea, por qué, por ejemplo, si una persona de 20 contacta con una de 16, ¿por qué estaría, si la persona de 16 quiere? Entonces, se ha planteado mucho, también se ha planteado el caso de una de 18 que contacte con una de 17, entonces se ha planteado mucho ese caso también, y se sugiere que en Argentina se pongan diferencias de edades, se sugiere siempre. De todas maneras, ¿cómo se resuelve como en la actualidad? O sea, ¿qué dicen los autores al respecto? Porque bueno, ¿qué van a hacer los jueces con esto? Si se aplica o no se aplica, o sea, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en realidad como que dicen los autores que hay que tener en cuenta como determinadas franjas de edad, digamos, y para tener en cuenta también qué sería adecuado desde el punto de vista social, ¿sí? Como hay que tener en cuenta esa franja de edad. Si la persona tiene 18 y la otra tiene, no sé, 16, no es lo mismo que si la persona tiene 50 y la otra tiene, no sé, 10, ¿entendés? Simplemente eso, pero yo creo que hay que darle una herramienta a los jueces para que efectivamente puedan hacer algo con eso, porque el no tener esa distinción de edad me parece grave, no a mí, sino a la mayoría de las personas que se dedican a esto en Argentina. Y en cuanto al consentimiento, bueno, realmente no podemos, o sea, la ley está suponiendo que todo mayor de 13, en Perú 14 años puede consentir este tipo de situaciones, pero en realidad se está suponiendo esto, porque no todos los menores son iguales. Entonces, bueno, la ley en ese sentido se pone, y lamentablemente creo que no queda, digamos, otra forma de hacerlo para legislar, pero también sería buen tema de debate efectivamente le corresponde el consentimiento o no a esa edad. Gracias, doctora, muy interesante su respuesta, pero a una duda más, y justo creo que lo acaban de poner en la bandeja de los comentarios de Zoom, es sobre las técnicas de investigación en estos casos, ¿no? De hecho, resulta a veces bastante complicado poder dar con estas redes de pornografía infantil que abundan, ¿no? Por ejemplo, equipos especiales de la policía, ¿no? En el Perú está la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de Divindad, que se encarga precisamente de intentar interceptar este tipo de correos, de mensajes, ¿no? Que muchas veces lo hacen de forma muy oculta, ¿no? En estas redes como la Deep Web, ¿no? Que todos tenemos conocimiento, o incluso por el tema de videojuegos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cito, hace un par de meses, creo que el año pasado, había un juego muy famoso que era denominado Club Pingu o algo así, de unos pingüinos, ¿no? Muy gracioso, que aparentemente eran un juego para niños, pero luego, esto fue una noticia internacional, se detectó que por el chat de estos juegos se compartía material de todo tipo, ¿no? Y al final, pues, incautaron los servidores, fue todo un tema. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles serían, ¿no? Los actos de investigación, y con esto concluyo, que debe realizar los órganos persecutores a nivel internacional para poder frenar un poco esto? Porque parecería, ¿no? Que con este avance de las tecnologías cada vez hay nuevas formas, cada vez hay formas más ocultas, como los videojuegos, como los chats secretos, encriptados, donde se comparten otros materiales. Entonces, quizás será un poco difícil responder esto, ¿no? Pero a su criterio, ¿cuál es el camino que deben tomar los investigadores? Bueno, sí, es como dije, bastante complejo de responder, porque en realidad los proveedores de Internet y
en general, digamos, no pueden estar controlando el contenido. Sería como para ellos, es imposible controlar todo, ¿sí? En cuanto a lo que usted manifiesta, en muchos casos, o sea, ¿desde cuándo, digamos, este proveedor, digamos, tiene como responsabilidad en dar aviso a la autoridad o lo que sea? Cuando se recibe un aviso, una notificación al respecto de que efectivamente hay un contenido ilícito. Entonces, ahí se hace conocedor de que algo está pasando, y ahí sí tiene el deber de efectivamente responder, ¿sí? O eliminar el contenido, dar aviso a las autoridades inmediatamente, ¿sí? A partir de ahí, porque si no, podría ser parte de este delito facilitándolo, ¿sí? En cuanto a los mecanismos, digamos, para llegar a la persona o a las personas que están detrás de esto, bueno, depende si es grooming o es distribución de imágenes de abuso sexual infantil, ¿sí? En el caso de la distribución de imágenes de abuso sexual infantil, las redes sociales tienen un convenio con el NEMEC, ¿sí? Que es como Missing Children, y el NEMEC, por ejemplo, en Argentina tiene un convenio con el Ministerio Público Fiscal de Cava, ¿sí? Entonces, desde ahí llega a las provincias, digamos, de Argentina, ¿sí? Y ahí pueden llegar a darse cuenta de quién era esa persona que efectivamente estaba compartiendo el material. Ahora, es importante saber que ese material, digamos, una vez que ya existe, no se comparte tal y como es, sino que se comparte hasheado, ¿sí? Por una cuestión obvia. En cuanto al delito de pornografía infantil o distribución de imágenes de abuso sexual infantil, es así, ¿sí? En cuanto al grooming, concretamente, realmente se necesita mucha colaboración de las redes sociales, ¿sí? que la dan efectivamente, eso está bastante bueno, para efectivamente poder llegar a ver quién es esta persona o estas personas que están detrás de esto, ¿sí? Se necesita mucha colaboración de las redes sociales, pero sepan que en estos casos de delitos contra los menores, las redes sociales actúan muy rápido, muy rápido. Entonces, cuando se pide colaboración, efectivamente se presta, ¿sí? Así que bueno, espero haber respondido a tu pregunta, si no, puedo responder otra duda que tengas. Claro, Federica, excelente. Vamos con la caja de comentarios. Gracias. Bien, Federica, gracias. Mira, en la caja de comentarios tenemos un par de preguntas, te las voy a trasladar. La primera pregunta nos hace José Antonio Urrutia y nos dice lo siguiente. Buenas noches, tengo una pregunta para Federica. ¿Cuál tipo penal te parece mejor con respecto al grooming? ¿Argentina, Chile o Perú? Bueno, realmente creo que cada país ha hecho sus mejores esfuerzos para intentar combatir este delito y para intentar, digamos, su legislación con respecto a las demás legislaciones. Considero personalmente que el tipo penal que tiene Perú, completo y amplio, y creo que si me tengo que quedar con uno, así como cuál me parece más completo y mejor como herramienta, me parece mejor el de Perú, sí, sin lugar a dudas. Perfecto. La siguiente pregunta nos hace María Laura Díaz y nos dice lo siguiente, nos pregunta lo siguiente. ¿Puede haber grooming y seguido de esto, corrupción de menores? Creo que se refiere a trata de personas. No, el delito de corrupción de menores existe en Argentina como tal. Ok. Mira, pero también puede ser trata de personas o cualquier abuso sexual. A ver, el grooming es un delito por el que se está preparando otro delito contra la integridad sexual, ¿sí? De un menor. Ese otro delito puede ser abuso sexual, puede estar también relacionado con la distribución de imágenes de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata, ¿sí? Por lo general sí, en la mayoría de los casos sí se ve eso, que no solamente es grooming, sino que es grooming con corrupción, grooming con distribución de pornografía infantil, casi nunca es grooming solo, lamentablemente, pero sí, totalmente sí. Bien, y la última pregunta que nos hacen de aquí desde el Zoom es la siguiente. Esther Barreto nos pregunta. Doctora, buenas noches. A su criterio, ¿qué verbos rectores se podría castigar este delito denominado grooming?
No sé qué se refiere exactamente con qué verbos rectores. No, si me podría aclarar eso. Creo que se refiere al móvil del delito, el tipo penal, y cuál es la conducta, básicamente, cuál es Como, el móvil que motiva a la comisión de este delito. bueno, el móvil que lo motiva es siempre cometer un abuso sexual contra un menor, ¿sí? Ahora, el verbo típico, que es la acción que realiza la persona, va a cambiar según en qué legislación estemos, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso, no sé, de Argentina sería contactar, ¿sí? El simple hecho del contacto con el menor, con estos fines sexuales, ¿sí? De abusar sexualmente de él, pero el mero contacto ya es, digamos, considerado grooming, ¿sí? Y bueno, hay veces que esa intención, digamos, no está totalmente, digamos, manifestada, pero se puede llegar a presumir por ciertos aspectos del chat o ciertas palabras, pero no está 100% clara. Y esa, bueno, también es tarea del juez, porque cada vez hay defensas más útiles y más estrategas al respecto. Así que el juez tiene que ser bastante hábil con esos indicios que se proporcionan. Perfecto, Federica. Eso ha sido todo respecto a las preguntas, las dudas que habían de la ponencia. Ha sido bastante buena, muy enriquecedora, muy clara, muy precisa y aparte abarcando temas de derecho comparado, lo cual te felicito. Ha sido una genial ponencia. Pero esperamos, en el nombre de Última Ratio, poder contar contigo en una siguiente oportunidad, en cualquier otro evento que surja y estar en comunicación. Así que muchísimas gracias, Federica Murici. Muchas Renzo, gracias. ¿tienes algunas palabras finales, por favor? Bueno, nada, segundo lo que mencionaste, Arturo, muchas gracias, Federica, tu participación ha sido excelente en Última Ratio, esperamos nuevamente contar contigo en otros eventos, y pues nada, felicitaciones y excelente ponencia. Muchas gracias, Federica. Muchísimas Gracias. gracias. Y a todos los que están presentes en el Facebook, muchísimas gracias por vernos. Nos vemos el día de mañana, viernes 19, a la misma hora, 7:30 de la noche, el cual tenemos la disertación del profesor Daniel Ernesto Peñalabrín. A las 7:30 de la noche nos vemos. Muchísimas gracias y saludos. Buenas noches.